Señorías, reanudamos la sesión y, como saben, el tercer punto del orden del día es la comparecencia de don Fernando Vitales, presidente de la Fundación Renovables, al que agradecemos en nombre de la Comisión el que haya tenido la amabilidad de acompañarnos en este objetivo de la reconstrucción social y económica de nuestro país y al que, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad que nos brindan para trasladarles nuestras propuestas e iniciativas dentro de este comité. Les hablo en nombre de la Fundación Renovables. La Fundación Renovables se constituyó hace 10 años por un grupo de expertos en materia energética, no adscritos, es decir, trabajamos a nivel personal con el objetivo de trabajar para un nuevo modelo energético, principalmente en eficiencia, en energías renovables y en el sentido más amplio que podíamos hablar de sostenibilidad. Justo hoy, hace una semana, el martes pasado, presentamos un nuevo informe. Este informe tenía como título Lecciones aprendidas para salir de la crisis, que creo que se ha enviado a esta comisión. Y dentro de este título tenía dos grandes apartados. El primero, ¿quién pagó la crisis del 2008 en el sector energético? Y el segundo, iniciativas y propuestas para la reactivación y recuperación económica post-COVID-19. Nos enfrentamos a las consecuencias económicas y sociales de una decisión adoptada para trabajar, para salvar la cuestión del COVID-19, la pandemia del COVID-19. Pero a mí no me gustaría iniciar esta comparecencia sin olvidar otra pandemia que nos acoge, que por su lentitud quizás no la tenemos considerada, que es la lucha contra el cambio climático, la emergencia climática. No trabajar en esta línea supone la posibilidad y la necesidad de combatirla y también supone perder una oportunidad de posicionarnos en un futuro, no me cabe ninguna duda, de mayor progreso que el que seguramente estamos diseñando ahora. En este punto, nosotros, a lo largo de esta comparecencia, les vamos a proponer una serie de propuestas y de iniciativas cuya elegibilidad o idoneidad ha pasado un filtro, o al menos una exigencia para nosotros vital, para poderla considerar con el trámite de urgencia en que todos creo que nos movemos. El primer punto es la exigencia de sostenibilidad de todas nuestras propuestas per se. El segundo punto, todas las propuestas tienen viabilidad económica. Y en este punto creo que es importante porque, desgraciadamente, en situaciones como la que nos encontramos, tendemos a acabar haciendo monumentos funerarios a algunos proyectos pilotos o algunas iniciativas que no tienen esa viabilidad económica. Para nosotros, viabilidad económica es aquello que puede funcionar sin la necesidad de un refuerzo económico constante por parte de los poderes económicos públicos. El siguiente punto es que sean necesarias intrínsecamente, que sean iniciativas que las necesitemos, que tengan un mercado potencial suficientemente importantes, que sean replicables. Y este es un punto importante. Si no conseguimos que las iniciativas sean replicables, seguiremos trabajando en los proyectos piloto que estamos muy acostumbrados. El siguiente punto es que los ejecutores sean fundamentalmente empresas de pequeño y mediano tamaño. Con esto conlleva la exigencia de que sean actividades distribuidas territorialmente y que, en cierta manera, vayan a paliar y a ayudar la respuesta que necesitamos para sectores económicos que han salido tremendamente damnificados con este stop and go de la economía que todos hemos adoptado en aras a la salud. Penúltimo punto es pensando en el consumidor. Muchas veces, cuando hablamos de energía,
Siempre tendemos a pensar que la energía es exclusivamente un negocio y nos olvidamos que la energía es un bien de primera necesidad. Si no trabajamos con los consumidores, si no trabajamos todos juntos, lo que nos vamos a encontrar es que nuestras propuestas siempre van a estar en el mismo ámbito concesional, en el mismo ámbito regulatorio, y no vamos a avanzar en esa misma línea. Y por último, que sean inclusivas. Hemos visto y veremos en un pequeño recuerdo de cómo pasó la crisis del 2008 que hemos conseguido, por no actuar, convertir problemas coyunturales en problemas estructurales. Si la salida y nuestras propuestas no incluyen a la totalidad de la población, estaremos convirtiendo en estructural un problema que tenía solución, porque seguramente era coyuntural. Y en este punto a mí sí me gustaría recordar el pasado, proyectar el futuro sin aprender cuáles son las enseñanzas del pasado, pues quizás lo que nos pase es que nos olvidemos de algo que hicimos y no salió como esperábamos que saliera. Y si vamos a la crisis del 2008, nos encontraremos que en materia energética no hubo una salida de la crisis, solo hubo una lucha contra el déficit tarifario. De hecho, si el ímpetu que todos los gobiernos que hubo desde el año 2008 hasta el año 2014 se hubieran dedicado a pensar en el cambio climático en vez de exclusivamente en el déficit tarifario, en estos momentos España no habría cerrado el año 2020 con un 17% de incremento de emisiones frente a un objetivo y un compromiso con la Unión Europea de una reducción del 20%. Cuando hablamos de la crisis del 2008 y del déficit tarifario, quizás un paréntesis, el déficit tarifario se crea en el año 2000 por la decisión del Gobierno de no aplicar transparencia en la fijación de precios y su traslado al consumidor. Y fuimos creando una bola, hasta que llegamos a casi los 40.000 millones de euros, un 3,5% del PIB anual de deuda por no reconocer y por no controlar algo que se nos había ido de las manos. Como les decía, la crisis del 2008 la pagaron los consumidores y la pagaron los inversores renovables. Todos hemos oído que la pagamos alícuota o que la pagó alícuotamente todos los sectores, pero a mí, en el informe que tienen a su disposición, es interesante recalcar cómo para el consumidor la electricidad subió un 80% y la parte fija que establecía, la parte regulada que establecía el Gobierno, un 155%. Cómo el transporte eléctrico, Red Eléctrica Española, en los años 2008-2013 subió un 29% la retribución. Cómo la distribución subió un 17%. Cómo los servicios de ajuste subieron un 112%. Cómo los pagos de capacidad subieron un 445%. Cómo las ayudas al carbón supusieron 500 millones de euros en inversiones medioambientales, 3.000 millones de euros en la activación operativa, para que luego los propietarios decidieran que no era rentable y se adoptara el cierre entre el año 2018 y el 2019. Cómo la interrumpibilidad, los electrointensivos que ahora estamos tan de moda, se subió un 196% la retribución. Y si consideramos el año 2011, se multiplicó por 5 la retribución que había en el 2008. Y alguien me puede decir, vale, todo el mundo cobró más de lo que se esperaba. ¿Qué pasó con la demanda de electricidad? La demanda de electricidad bajó un 7,2%. Luego creo que tendremos que aprender que salir de una crisis no es favorecer a unos pocos y perjudicar a la mayoría, sino trabajar inclusivamente a favor de todo el mundo. De hecho, una referencia. Se acaba de presentar el proyecto de ley de cambio, la lucha contra cambio climático y transición energética.
Y para nosotros es una tristeza que España pone como objetivo para el año 2030 el objetivo que Bruselas dio para la Unión Europea para el año 2020. Yo cuando veo que mi país reconoce que ha perdido 10 años por voluntad propia en un compromiso que tenía, tengo un doble sentimiento. Por un lado de tristeza y por otro lado, si me permiten, de enfado, porque en cierta manera, con el potencial que tenemos, no hemos cumplido en absoluto lo que teníamos previsto. Para nosotros salir de una crisis, yo creo que para todo el mundo, está fundamentalmente, especialmente interesante los primeros movimientos que nosotros podamos tomar. Y si analizamos la salida de la crisis del 2008, con el 2008 el famoso Plan E, Plan Español de Estímulo para la Economía y el Empleo, 2009 Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local, 2010 Medidas de Impulso de Reactivación Económica y del Empleo, nos podremos dar cuenta que la situación no funcionó. Y hay veces, y me he leído repetidas veces los tres elementos. Primero, porque se equivocó inversión con gasto. Segundo, porque no había elegibilidad en proyectos. Y tercero, porque a veces, pensando sobre todo en el del año 2010, se hicieron normativas para que no se cumplieran. Si yo quiero rehabilitar edificios y pongo que todo aquel que tenga una base imponible superior a 53.000 euros no se pueda acoger, tengan en cuenta, señoría, que no se va a acoger prácticamente nada y el que se pueda acoger no tiene capacidad económica para poderlo ejecutar. Luego, nuestros proyectos no serán replicables, no son necesarios. Aprendamos del pasado y seguramente moveremos y trabajaremos a favor del futuro. Nuestra propuesta se basa fundamentalmente en dos líneas. La primera, en una política fiscal activa. Para nosotros la fiscalidad no solamente tiene una componente de recaudación. La fiscalidad mueve costumbres, mueve usos. Para nosotros el eje, como ustedes verán, es un eje fundamental a futuro. El segundo punto es la electrificación de la demanda. Necesitamos que un país que no tiene combustibles apostar por la electricidad. La electricidad tiene emisiones cero. El 80% de la población vivimos en ciudades de más de 10.000 habitantes. Hoy se publicaba por el Instituto de Salud Carlos III que en España al año mueren 10.000 personas por problemas de calidad del aire. Si las ciudades estuvieran electrificadas, no tendríamos problema de calidad del aire. La electricidad es más eficiente que cualquier tipo de combustible. La forma más barata de generarla es mediante energías renovables y tiene algo importante, es dar autonomía al consumidor. Y dicho esto, voy a pasar a los 8 grupos de propuestas que tienen ustedes en el texto. Primera línea de propuestas, fomentar el autoconsumo. Proponemos 4.680 megavatios periodo 2020-2021 con casi 7.000 millones de euros. El autoconsumo es tan importante como es la diversificación geográfica que permite y está ejecutado fundamentalmente por pymes. Hemos establecido una serie de ayudas a nivel de considerar una reducción, un tipo de IVA del 10% y algo muy importante, que el impuesto de bienes inmuebles se rebaje. Pero si yo les contara, señorías, que de los 753 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, documento e informe que presentaremos a fin de mes por parte de la Fundación, el 43%, sin que nadie se lo haya pedido, que supone el 48% de la población del país, tienen reducciones del IBI para aquel que tenga una instalación de autoconsumo, podremos ver algo fundamental. Y es que los ayuntamientos, por la cercanía a los ciudadanos, están muchas veces más cercanos de nuestros problemas que los que puede estar el Gobierno o el Parlamento o las comunidades autónomas. Luego me referiré con posterioridad a la necesidad de fomentar y de apoyar este tipo de iniciativas. En este punto, los 4.680 megavatios, 3.000 son para empresas, 1.000 para autoconsumo individual y colectivo, 280 para edificios públicos y 400 para la agricultura.
Apostamos como segunda línea por la generación centralizada y distribuida. Y le pedimos al Gobierno que en el tercer trimestre de este año saque las subastas que nos llevan prometiendo desde las que se celebraron en el año 2017. No solo que las saque, sino, por supuesto, que las mejore, porque las del año 2016 y 2017 creo que han cubierto todas las malas expectativas que todos teníamos. Y en esos 14.250 megavatios de licitación se movilizarían 14.000 megavatios. El sector renovable no pide ayudas, no pide suelo, lo que pide es certeza, lo que pide es visibilidad, lo que pide, en cierta manera, que las reglas del juego estén conocidas. Apuesta pública para estos 14.000 megavatios, cero. El tercer punto, y quizás más importante, es la apuesta en la rehabilitación de viviendas. Como Fundación Renovables no apostamos tanto para la obra nueva como puede ser para la rehabilitación de viviendas. En cierta manera, porque, señorías, el 53% de los edificios, de las viviendas de este país carece de aislamiento. El 97% de las viviendas de este país está fuera de norma, no tiene categoría A ni categoría B. Porque en este país tenemos 30 puntos porcentuales de diferencia con respecto a vivir en bloques con respecto a la Unión Europea. Y necesitamos fomentar el autoconsumo compartido. Proponemos para el año 2020 y 2021 la licitación e inicio de ejecución de 750.000 viviendas, rehabilitación de 750.000 viviendas, en las cuales 250.000 son viviendas de familias vulnerables. Tenemos 1,5 millones de viviendas de familias vulnerables. Aquí sí la Administración, aquí sí la inversión pública asumiría el 50% de esa inversión con 2.500 millones de euros. Apostamos, siguiendo las normas de la Comisión Europea, por el 5% de rehabilitación en los edificios públicos y en los edificios de servicios. Y en este punto supondría la movilización de más de 20.000 millones de euros. Y cuando estamos hablando de que los poderes públicos, que el dinero público actúe en la rehabilitación de vivienda, no estamos hablando de subvenciones. Estamos hablando de procedimientos participativos como se han desarrollado a lo largo de la Unión Europea o en Estados Unidos, o como tenemos ejemplos en España en el Ayuntamiento de Olot o en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro del barrio de Coronación. No podemos fomentar la rehabilitación de viviendas en base al endeudamiento de los propietarios, entendiendo que en España el 76,3% de las viviendas la utilizan sus propios propietarios. Y tenemos nada más y nada menos que 19 millones de viviendas a nuestra disposición. Cuarta línea de trabajo, movilidad. Para nosotros la movilidad no es cambiar un vehículo de combustión interna por un vehículo eléctrico. Para nosotros la movilidad es reducir las necesidades de movilidad y que éstas sean sostenibles. Y en este punto apostamos primero por el teletrabajo. Establecemos un objetivo de 1 millón de personas y lo dotamos diciendo que aquella empresa que tenga un trabajador que el 60% de su tiempo, 3 días a la semana, esté trabajando en casa, tendrá una reducción de 3 puntos en la cuota de la Seguridad Social. Lo sabemos, son 520 millones de euros lo que nos costaría al año. Pero si no damos señales, con reconocer que el teletrabajo es positivo y es bueno, no vamos a avanzar. Apostamos por la movilidad del trabajo para 1 millón de personas, creando elementos para reducción y que no se utilicen el vehículo propio. Apostamos por ayudas, que son reducir el IBI, el impuesto de circulación y el impuesto de matriculación, el IVA, no el IBI, de vehículos eléctricos en 500.000 vehículos eléctricos. Y también en 500.000 bicicletas eléctricas. Apostamos por el transporte público con una modificación de tarifas y que el 5% de todos los autobuses que se adquieran en esta fecha sean eléctricos. Lo sabemos, supone un incremento de inversión de casi 400.000 euros por autobús. Pero si no damos señales
de compromiso por parte de la Administración pública, es muy difícil de ayudar al resto. En infraestructuras, por supuesto que nos llevamos replanteando muchas veces los negocios concesionales tanto de empresas públicas como de empresas privadas. Creo que todos tenemos claro que lo solemos pagar dos veces, una cuando lo damos y otro cuando lo rescatamos. Y en este punto, bajo nuestro punto de vista, proponemos 5.000 kilómetros de carril bici. Alguien puede decir, qué barbaridad, 5.000 kilómetros. Señorías, 0,1 metro por habitantes. No estamos hablando de tanto. Estamos hablando de 250 millones de euros a lo largo de toda la geografía. Apostamos por tener una estructura de recarga, primero en 450.000 instalaciones a nivel particular y 50.000 a nivel global. Apostamos por algo importante, por el desarrollo de un urbanismo inclusivo, por el desarrollo de que el centro de nuestras ciudades no sufra la gentrificación que está sufriendo, porque la peatonalización no sea preparar el centro para actividades comerciales, sino que sea para que los vecinos vivan. Apostamos por que podamos ir andando, por tener los servicios cercanos. A mí siempre me dicen, nuestro ejemplo es Copenhague. Y yo les digo, no, mi ejemplo es Vitoria-Gasteiz. El 57% de los desplazamientos son a pie. El 14% son en bici. ¿Y por qué? Porque se puede ir a pie a los sitios. Yo no conozco a nadie que vaya a pie a comprar el pan a 4 kilómetros. O sea, hay muchos paus que para comprar el pan hay que coger el coche. Y en este punto creemos que es importante hablar de peatonalización, hablar de gentrificación. No estamos de acuerdo con el desarrollo que en el PNIEC y en la Ley de Cambio Climático se da, que solo actuaremos para ciudades de más de 50.000 habitantes. Tenemos 753 ciudades de más de 10.000 habitantes que tienen derecho, aunque tengan mucho más campo, más cercano, a vivir en condiciones tan dignas como los demás. El siguiente punto sería equipamiento, y aquí apostamos por la digitalización con 2.000 millones de euros, 1.500 millones en el sector eléctrico considerado RAP, como activo asumido dentro de la elegibilidad por parte de la legislación, y 500 millones en lo que sería la domótica en ciudad. Apostamos por la incorporación de bomba de calor en la sustitución de calderas. Hemos visto planes renoves de sustitución de calderas de gasóleo y de gas por calderas de gas. Señorías, el futuro es la electricidad y se puede cambiar una caldera por una bomba de calor sin tener que hacer obra. Nos han engañado muchas veces, pero yo creo que ahora tenemos que empezar a despertar. Apostamos por un plan de renovación de electrodomésticos serie A. Apostamos por los planes industriales. Hemos destinado y queremos destinar 200 millones de euros para planes industriales del sector renovable. Señorías, en el año 2010 España lideraba el sector renovable. El Real Decreto Ley 1/2012 declaró la moratoria de las renovables en este país. Entre el año 11, 12 y 13 perdimos 50.000 puestos de trabajo y en teoría ya estábamos saliendo de la crisis. Perdimos la seguridad jurídica. De hecho, España tiene 40 arbitrajes en cortes internacionales por ese cambio de seguridad jurídica. Y en este punto creemos que es importante poder recuperar la capacidad que tenemos. Seguramente no podremos fabricar células fotovoltaicas y competir con los chinos, pero sí podemos hacer migrar el tamaño de palas en la industria eólica, sí podemos trabajar en componentes, sí podemos trabajar en componentes en electrónica de potencia. Sí tenemos que trabajar en almacenamiento, que no hemos empezado como quien dice. Sí tenemos que trabajar en los gases renovables y en el power to gas. Es que solo tenemos recursos energéticos renovables como para no aprovecharlos. Y por último, dos elementos, y con esto ya acabo las iniciativas.
que proponemos. Los dos elementos, el primero es la implantación urgente de una tarifa social. No creemos, señorías, en el bono social. Es ineficiente e indigno que alguien tenga que retratarse para pedir una ayuda. Proponemos que las familias vulnerables por renta tengan 2,3 kilovatios de potencia gratuita y 1.500 kilovatios y todos los que se acojan a la tarifa social un IVA superreducido del 4%. Está evaluado cuál sería el coste que tendríamos de compararlo con respecto al bono social. Y por último, un punto importante, que es implantar y trabajar todos por la nueva cultura de la energía. Nosotros como consumidores tenemos que ser lo primero responsables. Si el consumidor no es responsable, cualquier modelo energético que ustedes implanten nunca servirá para nada. Todo este tipo de compendio supone la inversión de 60.746 millones de euros, un 7,2% de origen público, 4.360, y una exención de impuestos o gastos adicionales para el año y medio de 3.574 millones de euros. Y alguien puede decir, ¿y con qué lo pagamos? Bueno, aquí viene, en cierta manera, cuál es nuestra propuesta de política fiscal. Y proponemos una modificación de los impuestos directos hacia la baja para incentivar. Cuando hablamos del IRPF, exenciones del impuesto de sociedades, la estimación directa para agricultores y ganaderos se invierten en las líneas elegibles que hemos hecho. Cuando hablamos del IBI y cuando hablamos del impuesto de circulación o el impuesto de matriculación. Proponemos que en los impuestos indirectos algunos se reduzcan, como es el IVA, y proponemos el establecimiento de un suelo para combustibles líquidos, gasolina y gasóleo equivalente a $60 barril de precio Brent. Si analizáramos los últimos 10 años de precio del petróleo, veríamos que salvo un año ha estado por encima de los $60 barril, que nos han trasladado a todos los consumidores y que yo sepa todavía no hemos salido en protesta de ese precio de barril. Estamos trabajando porque en la actualización del plan de estabilidad del Gobierno enviado a Bruselas el 30 de abril se establecía que para el año 2020 el precio del barril medio esperado era de 38,4 y para el año 2021 de 40,2. Con un precio de referencia de $40 barril, permitiría ingresar 5.183 millones de euros, que cubre con creces todos los presupuestos que nosotros les hemos contado. Por supuesto, esto es con un consumo equivalente al que teníamos en el año 2018. Alguien me puede decir, pero es que ahora no lo tenemos. Me da igual, multipliquen por 0,8, por 0,7, por 0,6. Las cifras siguen pagando las que nosotros les hemos dado. Dos elementos para acabar. El primero, la necesidad de potenciar la capacidad del papel municipal. No podemos tener una ley reguladora de bases del régimen local que impida que lo más cercano que tenemos no nos pueda ayudar, como lo está haciendo con el IBI, como lo están haciendo los servicios sociales con la pobreza energética, que no sé si ustedes saben que para poder cortar o para que no te corten la luz tienen que pagar el 50% de la tarifa a los ayuntamientos a los cuales pertenecemos. Y en este punto creemos que muchas de las peticiones, incluyendo la que ha hecho el alcalde de Madrid, de que es importante liberar los fondos que los ayuntamientos tienen para poder acometer este tipo de iniciativas, son obligadas. Proponemos elaborar un Real Decreto Ley con materia de urgencia que modifique tanto la ley del IVA, la ley de impuestos especiales, la ley 3R de regeneración de edificios, magnífica ley del año 2013, por supuesto, la ley del sector eléctrico del año 2013 y toda la normativa para que estos proyectos elegibles los tengamos en marcha y cuando lleguen, si es que llegan los fondos europeos, podamos aplicar a proyectos idóneos e elegibles. En este país tenemos una mala costumbre. Primero esperamos el dinero y luego decidimos dónde lo colocamos. Y acabamos colocándolo en los sitios
que a lo mejor no lo tendríamos que haber colocado. Lo que yo siempre he llamado monumentos funerarios a las iniciativas tanto políticas como económicas. Señorías, Picasso, cuando le preguntaban por su capacidad creativa, siempre decía: cuando llegue la iluminación, que me encuentre trabajando. Creo que el compromiso que tenemos todos, y yo no les voy a decir que el compromiso que tienen ustedes, señorías, lo tenemos entre todos, cada uno en nuestro papel, está para apostar por líneas de salida que generen progreso, que sean inclusivas y que nos permitan tener un modelo energético mucho más sostenible del que ahora tenemos. Muchísimas gracias por su atención y a su disposición. Gracias, señor Ferrando. Bien, turno ahora para los grupos parlamentarios y empezamos por el Grupo Mixto y Teruel existe y tiene la palabra el señor Guitarte Jimeno. Hola, buenas tardes. Primero, felicitarle por una exposición tan clara y tan esclarecedora. Nosotros, desde Teruel existe, estamos concienciados con la energía verde y su necesidad en el futuro más inmediato. Pero casi todo parece indicar que los receptores de la mayor parte de centrales eólicas y solares serán nuestros territorios, los territorios de la España vaciada. Y hay un problema que nos preocupa sustancialmente y es la escasa repercusión sobre la actividad económica y el empleo de estas zonas que tienen en general la implantación de este tipo de industrias. Nosotros en nuestra provincia hemos sufrido históricamente un proceso de extracción de recursos naturales que fue con el carbón, con el hierro, con las arcillas y queremos evitar que la implantación de estas energías alternativas de las que somos partidarios se produzca también cual fenómeno extractivo de recursos. Es decir, hay un recurso que es el viento, igual que hay un recurso que es el agua, que en principio es debe ser de dominio público. Y hasta ahora la repercusión por la experiencia que tenemos de las implantaciones de centrales apenas revierten en el territorio en torno a un 3,5%, cuando países como Dinamarca obligan a un 25%, o en Francia está en muchos casos en torno al 30% de retorno hacia el territorio. Entonces, creemos que ahí debe hacerse un esfuerzo con el que seguro que compartimos posiciones para que la implantación de esta industria genere empleo en el territorio más allá del momento en el que se construye. En su periodo de explotación debe abonar a un consorcio o a quien corresponda, no ya tanto a los ayuntamientos, sino lo digo porque nuestros ayuntamientos suelen ser pequeños y con escasa capacidad de gestión, a unos consorcios que se encarguen de invertir ese retorno que corresponde al territorio en empleo y en otra actividad industrial que podría ser muy bien pues la actividad industrial vinculada a la electricidad, ¿no? A la generación de pilas, de palas, de placas. Como sucede en otros territorios o incluso en algunas comunidades autónomas se ha experimentado ya con éxito. Entonces, ese es un elemento de preocupación porque vemos que es un elemento muy importante para el desarrollo, probablemente la vía por la que todos estamos de acuerdo que debe producirse, pero también que nuestros territorios que realmente no necesitan esa electricidad como tal para consumo inmediato no sufran una política parecida solo de extracción, sino que se conviertan en elemento de desarrollo sostenible realmente. Y luego, pues también echamos en falta, quizá porque es menos trascendente que en una gran ciudad, pero políticas o ejemplos o propuestas para conseguir, por ejemplo, también pueblos cero, pueblos con emisiones cero, que también las hay y las puede haber, ajustándonos a las actividades que se desarrollan en ellos. También sería pues muy interesante, por ejemplo, para potenciar esta actividad económica, que quien consume electricidad cerca de donde se produce, pues no tenga un beneficio, como puede ser, por ejemplo, que no pague el transporte, la cuota de transporte de los recibos eléctricos, ¿no? Actualmente el precio es prácticamente unitario en España, independientemente de dónde consumes y dónde produces, y una forma de beneficiar al productor es que los grandes consumidores eléctricos tengan la electricidad más cerca, cuando están más cerca, porque no van a pagar el transporte ni la red de distribución. Entonces, hay aspectos de ese tipo que son muy importantes, que son matices al gran acuerdo en caminar hacia una economía verde y una producción basada sobre todo en la electricidad como no contaminante, pero que hemos de matizar muy bien para que no se instalen. Por ejemplo, no se instalen compitiendo con otras actividades ya muy productivas. En nuestro caso, por ejemplo, el turismo es un
un factor muy potente en muchas comarcas, que curiosamente son las mismas comarcas que están eligiendo las centrales eólicas para instalarse. Parece absurdo cuando nos sobran miles de kilómetros cuadrados en un territorio amplísimo para instalar estas centrales, que se vayan a instalar o quieran instalarse allá donde perjudican actividades actividades de turismo ya eficientes, o la biodiversidad o el propio paisaje. Quiere decir que hemos de acertar para hacerlo. Sabemos que es el camino, pero hemos de acertar para hacerlo. Gracias, señor Guitarte. Por el Grupo Plural, 2 intervenciones. En primer lugar, por Más País Equo, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal. Muchas gracias por la exposición, por la documentación y un poco por el diagnóstico tan acertado y tan necesario en este momento y que encaja tanto con el objetivo de trabajo de esta comisión. Varias cuestiones. Yo no podía estar más de acuerdo con el papel que juegan los ayuntamientos, sobre todo porque sufrí el no poder, el tener que acudir a las inversiones financieramente sostenibles que con un ejercicio de creatividad pudimos comprar y adquirir autobuses eléctricos, pero nunca pudimos comprar flota tecnológica eléctrica de servicios importantes, limpieza, residuos, etcétera, etcétera. Por tanto, no puedo estar más de acuerdo con que esté de acuerdo con el alcalde de Madrid. Lo que a mí me hubiera gustado es que hubieran estado de acuerdo en su momento, en anteriores etapas, donde era tan vital como ahora hacer ese cambio estratégico, y hubieran dado los fondos necesarios y no hubieran asfixiado a los ayuntamientos. Pero bien está lo que bien acaba. Y si sobre esto podemos conformar un consenso, por nosotros, yo siempre dije que no éramos iguales, y por nosotros, desde luego, no quedará la construcción de ese consenso, que ahora ya todo el mundo parece que ve más claro. Y alguna cuestión ¿qué proyectos le parecen como a corto plazo que son más susceptibles para echar a andar ya? Y tirando no solo de las propuestas económicas fiscales que nos ha hecho, sino con el Fondo de Reconstrucción Europea. ¿Qué proyectos de los que ha citado? Yo me gustaría que y luego otra pregunta. Por tiempo no le puedo contar más cosas, pero yo veo como rehabilitación y cambios tecnológicos de las flotas muy inmediatos, pero ¿cree usted que para el tema de rehabilitación de vivienda tenemos las estructuras de pequeñas y medianas empresas y a la vez capacitaciones universitarias y profesionales para abordar el volumen y la cantidad que usted ha planteado? Si no lo tenemos, tendríamos que movernos con urgencia, pero en todo caso quería que usted nos planteara o nos ayudara a reflexionar en común sobre este tema. Por lo demás, muy de acuerdo en el retraso, en lo que ha significado el retraso, en lo que hemos perdido en tanto tiempo en liderar el tema como de renovables, y que eso ha sido un retraso, y que cómo podemos acelerar para que nunca más perdamos una oportunidad que nos sitúa como país, y también con investigación y con empleo de calidad. Gracias. Gracias, señora Sabanés. Por Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Miquel i Valenti. Gracias, presidente. Gracias por su comparecencia y gracias por acompañarnos. En estas sesiones de grupos de trabajo uno tiene la sensación que abordamos distintos temas vinculados a la educación, vinculados a la Unión Europea, vinculados en este caso, ¿no?, a la transición energética, que son debates que deberíamos haber tenido antes de la crisis, porque no son debates estructurales, no son cuestiones propias de una urgencia derivada de la pandemia. De algún modo, esta pandemia ha hecho aflorar, ¿no?, esa falta de acción, esa falta de debate que deberíamos haber tenido en condiciones normales, sino bajo la presión de esa pandemia. Pero en cualquier caso le agradezco sus aportaciones hoy aquí. Decía usted, se preguntaba usted y se respondía a usted, ¿no?, ¿quién pagó esta crisis, la anterior crisis? Usted mismo decía, la pagaron los consumidores y los inversores, o sea, aquellas personas que pusieron recursos para fomentar las energías renovables.
Y yo le diría, ¿y quién no la pagó? Porque esta es la pregunta interesante. Pues si usted mismo apuntaba ¿no? que hubo un 7,2 menos de demanda eléctrica en el periodo 2008-2013, pero se incrementaron los ingresos, pues igual podemos intuir quién no la pagó. Igual el ministro Soria nos podría apuntar algo, igual sus señorías del Partido Popular nos podrían comentar también alguna cosa sobre quién no pagó esa crisis y sobre las notas que deberíamos tomar para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Decía usted también que hemos perdido 10 años y francamente es frustrante, no solo por la inacción del anterior Gobierno del Partido Popular, sino por la acción bloqueadora de forma sistemática del anterior Gobierno, porque sumado a la frustración propia de la inacción hay que sumarle el combate que tuvo el anterior Gobierno para luchar contra medidas, por ejemplo, contra la Llei de lluita contra el canvi climàtic del Parlament de Catalunya, que respaldando su discurso en cuestiones competenciales, terminó anulada por el Tribunal Constitucional. Y luego pasó lo que pasa en este país a menudo, que es que en nombre de la igualdad, en lugar de subir los derechos y subir el nivel de progreso de todos los ciudadanos, se rebaja los derechos, se rebaja el nivel de progreso de todos los ciudadanos, incluso aquellos que viven en territorios en los que sus parlamentos, sus gobiernos han decidido avanzar y progresar más de lo que el Gobierno central había hecho, ¿no? Con lo cual aquí también hay que poner en valor esto. Yo, como nosotros tenemos poco tiempo y usted también tiene poco tiempo para respondernos, yo le pediría algo parecido al que le ha pedido la señora Sabanés, que es de todas esas propuestas que usted nos ha presentado, que muchas de ellas son para proyectar y para definir proyectos a medio, sino a largo plazo, ¿cuál destacaría usted que son las más prioritarias para realizar pues a un año y medio vista, justo saliendo de esta crisis sanitaria que estamos viviendo? De nuevo, agradecerle su comparecencia y ponernos a su disposición para cualquier cosa que les seamos útiles. Gracias. Muchas gracias, señor Miquel. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Carvalho Dantas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al ponente. Muy buena su intervención. El Grupo Republicano volvemos a hablar, porque nos parece muy importante, sobre el Tratado de la Carta de la Energía. De hecho, lo hemos hecho en otras comisiones. Aprovecho que está usted aquí, me parece una persona bastante experta para hacerle unas cuantas preguntas, ¿no? Sabemos que el Tratado de la Carta de la Energía nació para garantizar el suministro energético a Europa Occidental tras la caída del muro de Berlín, pero desgraciadamente se volvió en contra de los estados firmantes y se ha convertido en un, según nuestro punto de vista y de muchas organizaciones pro derechos medioambientales, en un coladero de reclamaciones millonarias, ¿no? Tengo unas cuantas preguntas muy directas para usted, sobre todo porque sabemos que hace poquísimo más de 220 organizaciones, sindicatos, representantes de la sociedad civil, académicos, juristas, figuras políticas y a título individual también, han solicitado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Gobierno de España que abandone el Tratado sobre la Carta de la Energía, ¿no? Que es ese acuerdo de inversiones para el sector energético que fue firmado en el 95 por el Estado español. Entonces, una de las preguntas es la siguiente. En un escenario de emergencia sanitaria y social, las últimas leyes propuestas para luchar contra el cambio climático o las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética podrían desencadenar una oleada de demandas por parte de grandes inversores bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Y si la respuesta es afirmativa, la otra pregunta es, ¿hay precedentes de ello? Y para acabar esta pregunta es, ¿cómo afectaría el Tratado de la Carta de la Energía a las personas más vulnerables que viven en el Estado español? Otra pregunta es, ¿cómo el Tratado de la Carta de la Energía podría truncar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética española?
atentaría contra la soberanía de los Estados, contra los presupuestos públicos y cualquier intento para frenar la emergencia climática. ¿Cómo lo podría hacer? Otra pregunta es, ¿cuántas demandas acumula? Porque sabemos que sí que acumula demandas, pero no sabemos cuántas. Acumula el Estado español bajo el Tratado de la Carta de la Energía. ¿Y quiénes son sus demandantes? La penúltima pregunta es, ¿el Tratado de la Carta de la Energía permite a los inversores denunciar a los Estados y reclamar sumas astronómicas si consideran que sus leyes han disminuido sus beneficios económicos presentes o futuros? Si nos puede explicar con detalle, nos haría un favor. Y la última pregunta es, ¿sabe usted de dónde saldría el dinero para pagar las inversiones del Tratado de la Carta de la Energía? Y la última, ¿usted sabe si habría subida en la factura de la luz como ya ocurrió en el caso Castor? Muchísimas gracias. Gracias, señora Carballo. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Ferrando. Como diputado alavés, no puedo menos que agradecerle la referencia a Vitoria y a Álava, que efectivamente creo que muchos debates se tuvieron hace mucho tiempo, cuando aquí en Madrid se debatía sobre Madrid Central y a mí me preguntaban, yo decía, bueno, eso ya en Vitoria se debatió en los años 80 o por ahí del siglo pasado, ¿no? Efectivamente creo que a veces nos cuesta reconocer lo que nosotros mismos hacemos bien, ¿no? Y bueno, yo también pienso y nosotros pensamos que queda mucho por avanzar y que hay mucho por hacer todavía en Vitoria para hacerla mucho más sostenible, pero desde luego estamos a años luz de otras ciudades españolas. Compartimos con usted el diagnóstico sobre la salida de la crisis y, en concreto, específicamente la necesidad de trabajar de forma inclusiva para no dejar a nadie atrás. Creo que ha sido uno de los elementos, de los leitmotiv importantes que han marcado la acción de este Gobierno, y creo que en ese sentido pues estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? También creemos que es imprescindible el mirar a la cara ya a la pandemia climática. Creemos que después del coronavirus no podemos seguir obviando el hecho de que tenemos una enorme crisis climática sobre nosotros, que la comunidad científica nos ha advertido. Cuando lleguen los efectos más graves no podremos decir que no lo sabíamos, porque en este caso sí lo sabemos. Lleva mucho tiempo la comunidad científica advirtiendo sobre los impactos del cambio climático y, sin embargo, desgraciadamente, y a pesar de que sin lugar a dudas la península ibérica es víctima del cambio climático, pues llevamos perdido mucho tiempo. No 10 años, como ha dicho usted, mucho más tiempo, porque ya en el año 92 los gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo en que había que hacer un acuerdo global contra el cambio climático ante la gravedad del problema. Estamos en el año 2020 y todavía en el 2019 las emisiones globales continuaron aumentando, lo cual nos muestra la cantidad de tiempo que llevamos perdido y ese concepto de emergencia que no parece que para la crisis climática se esté aplicando con el rigor que desearíamos, ¿no? Y desde luego que es imprescindible. Sobre sus iniciativas, sobre sus propuestas de iniciativas, pues también estamos muy de acuerdo. De hecho, en muchas de ellas han marcado nuestra acción política, ¿no? ¿Qué le voy a decir del autoconsumo y del impuesto al sol, que algunos impusieron y que tuvieron el autoconsumo pues prácticamente paralizado durante bastante tiempo? La rehabilitación de edificios, un elemento troncal y que además es clave para la generación de esos empleos verdes de los que tanto hablamos y que efectivamente estamos empezando a andar, pero todavía hay que ir mucho más allá. Sobre el tema de la movilidad, no cabe duda de que nuestra industria automovilística tiene que hacer un proceso de renovación, de innovación, para meterse de lleno en el coche eléctrico. Creemos que
que seguir anclados y defendiendo los combustibles fósiles y defendiendo el diésel, pues realmente nos lleva a que el problema que estamos viendo ahora en la Nissan pues se puede extender a toda nuestra industria automovilística y que por lo tanto es urgente esa adaptación y esa modernización de nuestro sector industrial para no tener en el futuro cercano pues un nuevo problema de desempleo y de pérdida de industria, ¿no? Y en ese sentido también estar completamente de acuerdo con usted en la necesidad de reindustrialización de nuestro país, pero de reindustrialización verde. Es decir, necesitamos pasar de un país que basa fundamentalmente su economía en el turismo a un país nuevamente industrializado, pero con una industria limpia, ¿no? Yo le quería, en todo caso, hacer algunas preguntas sobre cuestiones muy concretas que preocupan en lo que es la transición energética o generan debate, ¿no? El primero de ellos es sobre las nucleares. Hay quien dice que las nucleares son una energía limpia. Nosotros, desde luego, consideramos que no. Consideramos que es una energía que genera residuos altamente contaminantes de una larga vida y que, por lo tanto, deben cerrarse. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre las nucleares españolas. En segundo lugar, sobre las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas van cumpliendo, digamos, el plazo de concesión estatal. Son concesiones sobre dominio público estatal y me gustaría saber, una vez que se cumple ese plazo, ¿qué cree usted o qué creen ustedes en la Fundación que debería hacerse con esas plantas, ¿no? Y, en tercer lugar, una pregunta que yo sé que es la pregunta del millón, que es una pregunta difícil de responder. ¿Creen que es posible llegar a un modelo 100% renovables en el plazo del año 2030 en España? Muchas gracias. Gracias, señor López de Uralde. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Nevado del Campo. Buenas tardes, señor Ferrando. Muchísimas gracias por su comparecencia. Además de escucharle atentamente, he podido leer el documento que presentó el pasado martes y estamos de acuerdo en bastantes cosas. Hablan ustedes de no seguir apostando por un negocio en el que no se paga por el uso de la energía, sino más bien para garantizar la rentabilidad de activos de terceros. Comentan que nuestro mercado está diseñado para considerar la energía un negocio y no un bien de primera necesidad. No podemos estar más de acuerdo. Nosotros creemos que deben ser ambas cosas. Un negocio sí, pero un negocio transparente y justo y, sobre todo, una respuesta social de primera necesidad y no un disparate ideológico y politizado que soporte escandalosas nóminas de expolíticos en sus consejos de administración cuya factura acaba pagando el de siempre, el ciudadano. Solicita usted la agilización administrativa para facilitar el aprovechamiento de una instalación de autoconsumo individual y compartido. Nuestras medidas sobre política energética se titulan precisamente Más mercado y menos regulación. Consideramos absolutamente necesario reducir trabas administrativas y agilizar los permisos en general y, por supuesto, también en concreto en el caso del autoconsumo. Es indudable que las sociedades y la economía desarrollada se dirigen hacia un escenario de descarbonización y exigen un cambio de modelo de combustibles fósiles a otro basado en energías renovables y en eficiencia. Pero, ¿qué hacemos con los trabajadores que actualmente se encuentran empleados en combustibles fósiles? ¿Se le daría la posibilidad a estos mismos trabajadores a poder acceder a los empleos que van a generar las energías renovables? ¿Cómo abordarían ustedes este tema? Queríamos preguntarle también qué opinión le merece que España importe más carbón del que extrae. En relación con el mercadeo permitido en los puntos de conexión de la red eléctrica, queríamos saber qué solución propondrían ustedes para eliminar a los especuladores del mercado. En cuanto a la movilidad y transporte, usted ha hablado de reducciones de seguridad social por el teletrabajo, pero hemos podido ver que algunos medios plantean además la posibilidad de pagar un plus salarial por teletrabajar. ¿Qué opinión le merece a usted esta medida? El proyecto de ley de cambio climático y transición energética obliga a las gasolineras cuyo volumen anual de ventas sea superior o igual a 5 millones de litros a la instalación de una infraestructura de recarga eléctrica
que le suponen unos 250.000 euros, además de un incremento en la factura de la luz. Si estamos preveyendo que para 2050 habrá un 10% de coches solamente eléctricos, esto está abocado al fracaso y es un negocio ruinoso. ¿Qué le parece a usted esta medida, esta obligación que impone la Ley de Cambio Climático? Y luego le queríamos hacer una puntualización simplemente. Ya le digo que nos hemos leído su documento extenso y hemos visto que ustedes dicen que subrayan que la energía nuclear ha gozado de un estatus privilegiado tanto a nivel financiero como contable. Y mi pregunta es si a usted le parece un privilegio los 22 euros megavatio hora que están pagando actualmente las centrales nucleares. Por último, simplemente saber su opinión sobre estar consumiendo cada año contenedores para residuos radiactivos que cuestan cada uno 2 millones de euros, por las 7 centrales son 14 millones de euros, en vez de iniciar de una vez las obras de construcción del ATC de Villar de Cañas, que además supondría, pues hemos más o menos previsto unos 300 puestos de trabajo estables. ¿Qué le parece a usted que aún no se hayan iniciado esas obras? Simplemente queríamos saber su opinión. Muchísimas gracias. Gracias, señora Nevado del Campo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gago Bugarín. Y gracias, señor presidente de la Comisión. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer su intervención y trasladarle desde el Grupo Parlamentario Popular, con independencia de que usted haya hecho citaciones a periodos anteriores, donde algunas de esas citaciones normativas han hecho referencia a nuestro partido cuando estaba en el Gobierno. Yo le quiero decir que estamos hoy aquí en una intervención y una comparecencia en junio de año 2020 y que, por lo tanto, debe entender y que quede clara la postura que este Grupo Parlamentario tiene en relación a la incorporación, a la implementación y a la necesidad del desarrollo de las energías renovables dentro del mix energético de las energías consumidas en nuestro país. Nosotros estamos de acuerdo en que existe y es necesario un cambio de paradigma desde el punto de vista energético. Creemos, como le decía, en esa necesidad de apostar por la implementación de las energías renovables, por la eficiencia energética en el consumo de la propia energía y, desde luego, apostar por el ahorro. Debemos seguir trabajando, como decía, en ese proyecto de transformación y de transición, y debemos apostar también por la I+D+I, ¿no? Nosotros queremos que España se sitúe en vanguardia desde el punto de vista tecnológico de la producción energética, que hemos estado desde el punto de vista de la implementación de las energías renovables, pero como país dependiente energéticamente hablando, pues evidentemente necesitamos garantizar cuáles van a ser los siguientes pasos en producción y en generación y en tecnología en materia energética. Y por eso yo le quería preguntar qué perspectivas de desarrollo en almacenamiento espera en la próxima década. Por otra parte, es importante también garantizar el suministro de energía, ¿no? Nosotros no podemos hablar aquí de hechos o realidades o de transformaciones que no sean realizables. Estamos al tanto del del plan de cierre nuclear del Gobierno, pero necesitamos conocer también con exactitud cómo vamos a sustituir esos 7.000 megavatios para hacer posible, ¿no?, esa producción energética con esa demanda energética en el pool diario. Y por eso yo le quería preguntar que cómo consideran que se va a sustituir manteniendo la seguridad de suministro en los próximos años para cumplir con esos objetivos del PNIEC que usted decía y también de la Unión Europea, a los cuales nos hemos comprometido, que eran reducidos y que no eran muy ambiciosos. ¿Cómo lo vamos a garantizar? También me gustaría hacer una citación a alguna intervención de algún grupo parlamentario previo, concretamente el señor Miquel, que yo creo que ha hablado desde el desconocimiento, porque nosotros hemos estado en el Gobierno, como usted recordaba, en la etapa anterior, y nosotros hemos sido los promotores de trasladarle a la sociedad que es posible generar un crecimiento económico, pasar de ser el país que más empleo destruía, que más decrecía desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, a ser el país que más empleo ha generado, que más ha crecido en torno a un 3% durante más de 2 años de forma consolidada, y sin embargo hemos sido capaces de implementar y crecer casi un 25% la generación de la demanda eléctrica a través de energías limpias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un tema que debe quedar encima de la mesa y, desde luego, en relación a la Ley de Cambio Climático, que estamos en el año 2020, que empezamos en septiembre, después del verano, seguramente el debate
parlamentario sobre la ley de cambio climático, este grupo parlamentario ha presentado hace 2 años, cuando estaba en el Gobierno, una ley de cambio climático que el partido del señor Miquel debería revisar si lo ha apoyado. Entre no tener nada y ser mejorable y lo que tenemos hoy en día, que es nada, yo creo que esto hay que reconocérselo al Partido Popular. Y a mí me preocupa, y voy finalizando, presidente, lo que está pasando con Alcoa, ¿no? En ese proceso de transformación productiva, en ese proceso de transformación de las empresas españolas, nosotros debemos garantizar, como partido alternativa de Gobierno, como un partido serio, que efectivamente debemos garantizar que todos los agentes económicos han de tener las facilidades para poder producir esa transformación. Y lo que está pasando en Alcoa hoy en día, señor Ferrando, no es admisible. No es admisible que la cuarta economía del euro pues, esté ahora mismo pendiente de cerrar literalmente una factoría que es la única que genera aluminio primario en España, que es incapaz, y este Gobierno es incapaz, a pesar de las promesas, de garantizarle un precio energético estable que le permita competir con el resto de países de la Unión Europea. Si nosotros estamos para tirar un suministro o una generación económica y desde el punto de vista de factoría, como es el aluminio primario, por la borda, pues en fin, desde luego no van a poder contar con el Partido Popular. Lo que tenemos es que incentivar que se pueda transformar esos modelos productivos que generan algo de CO2 o CO2 directamente hacia modelos renovables, pero desde una transición energética razonable y tecnológicamente viable, ¿no? Y termino, si me permite, presidente, los últimos 30 segundos, para decirle que en relación a los puntos que usted ha tratado aquí, le voy a decir con satisfacción que en la mayoría de los puntos que usted ha trasladado hoy aquí en su comparecencia estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en generar una política fiscal activa, es decir, no restrictiva, que es lo que está haciendo el Gobierno, no impositiva, sino lo que hay que es incentivar, ¿no? Movilizar esos caudales económicos que usted decía para poder generar esa transición. Por supuesto, apostamos por la electricidad, apostamos por el fomento de autoconsumo y efectivamente ya hay directivas europeas que nos exigen la implementación y la renovación en la edificación y las rehabilitaciones en las edificaciones de la implementación de la eficiencia energética y del autoconsumo. Nosotros estamos en el año 2020, le puedo asegurar que apostamos por el autoconsumo. Desde luego, la emisión de las subastas renovables, y voy terminando, en fin, usted ha hecho citación a 2 emisiones de subastas renovables que hemos hecho en el año 2016 y 2017. Esto es como la ley de cambio climático. El Partido Socialista, en este caso con Podemos, lleva en el Gobierno 2 años, se ha comprometido a la emisión de subastas renovables y, en fin, en estos momentos tenemos un 0, ¿no? Señor Gago, sí, termino, debe concluir. Presidente. Bueno, en fin, en definitiva, en la movilidad sostenible, y termino con esto, totalmente de acuerdo. También le voy a trasladar desde el punto de vista de responsabilidad si termina con eso, termina. Una preocupación, por favor, presidente, y es esa transformación del modelo productivo de la industria automovilística española hay que fomentarla. Y la noticia la tenemos hace 2 semanas o hace menos de 10 días con el anuncio de caudal económico del señor Macron. Muy bien, muchas señor gracias. Gago. Sí, señor López Uralde. Señor presidente, por si el señor Gago quisiera corregir una matización. El Partido Popular registró su ley de cambio climático después de la moción de censura cuando ya había salido del Gobierno, no cuando estaba en el Gobierno. Creo que por citaciones, presidente, debería responder. Es decir, nosotros teníamos la ley desarrollada, de unos presupuestos aprobados, presentamos la ley de cambio climático y justo unas 2 semanas antes se produjo, 3 semanas antes se produjo la moción de censura. Entenderá usted que en ese momento bien, nadie se puede imaginar que iba a haber una moción de censura en nuestro país. Muy bien, ya acabó la explicación. Para cerrar el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Casares Ontañón. Muchas gracias, señor presidente. También muchas gracias al compareciente y trasládele a todos los integrantes de la Fundación Renovables nuestro compromiso con el trabajo que desarrollan, que desde luego a esta comisión y creo que al conjunto de la sociedad española pues les vienen bien. Esta es una comisión para la reconstrucción económica y social del país, no para analizar lo que han hecho otros gobiernos en el pasado. Yo creo que la hemeroteca es el fiel reflejo de lo que ha pasado en este país y de lo que el Partido Popular ha hecho cuando ha tenido oportunidad de gobernar. En cualquier caso, creo, por el discurso que hoy hemos escuchado, que el Partido Popular esté en la oposición es un primer punto de partida para que alcancemos un acuerdo tan importante en una materia tan sensible como esta. Así que nos alegramos de ese cambio, de
ese cambio de parecer. ¿Y por qué digo estas cuestiones? Y voy a hacer una reflexión, porque compartimos la idea de que, además de la emergencia económica, sanitaria y social que ha traído la pandemia de la COVID-19, nos enfrentamos a otra emergencia que no es nueva, señorías, pero que hoy nos golpea todavía con una mayor realidad, que es la emergencia climática. Por tanto, tenemos que sacar de esta Comisión para la Reconstrucción una lucha decidida sin cuartel contra el cambio climático. Creo que sería un compromiso de primer nivel que podemos aportar al conjunto de la sociedad española. Y para eso es clave una apuesta decidida por las energías renovables, se ha dicho aquí, y también una lucha decidida contra la pobreza energética. Y pongo estos dos ejemplos precisamente porque en el pasado esto no ha sido así siempre. Lo hemos vivido, señorías, lo hemos vivido todos y todas los que estamos en esta comisión. En la anterior crisis económica fueron muchas personas, muchos consumidores vulnerables, los que sufrieron la pobreza energética. Miles de familias en este país sufrían una pobreza energética, muchas de ellas familias con niños y niñas a cargo que no podían hacer lo más elemental, que era poder, por ejemplo, calefactar sus hogares para no pasar frío. Y también en el pasado, señorías, hemos visto cómo esta nación, cómo este país pasó de ser un líder mundial en desarrollo tecnológico en las energías renovables a una política agresiva, la del Partido Popular, que puso fin al impulso que la nación española, que nuestra economía había dado con aquella moratoria a las energías renovables del año 2012. Por tanto, bajo la excusa de la crisis, bajo el paraguas de la crisis económica en el pasado, ya hemos visto las recetas del Partido Popular que frenaron el progreso de esta nación. Por tanto, para nosotros es una oportunidad para construir el futuro, que aprendamos también sobre eso y que trabajemos sobre la base de la sostenibilidad, señorías, y de no dejar a nadie atrás. En eso nos vamos a empeñar y en eso va también el proyecto de ley de cambio climático y de transición energética que ha presentado el Gobierno de la Nación y que ha aprobado ya ese anteproyecto en el Consejo de Ministros, con un proyecto de ley, señorías, con el que España se adelanta en buena parte a los acuerdos de París y que contempla que en la primera mitad de este siglo alcancemos la neutralidad climática y que también el sistema eléctrico de España sea 100% renovable. No sé si hemos ido despacio en la lucha decidida contra el cambio climático o incluso hemos dado retrocesos, pero lo que sí tengo claro, señorías, es que el proyecto de ley de cambio climático presentado por el Gobierno es el mayor avance que se ha dado en este siglo en la lucha contra el cambio climático. Y termino con una breve pregunta para el compareciente, porque nos interesa especialmente algo sobre lo que han trabajado, que es sobre la movilidad sostenible y la rehabilitación de viviendas. Ha hablado sobre ello, pero me gustaría que pueda desarrollar esa idea, en qué medida la transición energética puede ayudar a ese plan de reconstrucción en dos sectores clave para la economía española, como es todo lo que tiene que ver con la movilidad y la rehabilitación de viviendas. Muchas gracias, en cualquier caso, por sus aportaciones en esta comisión de reconstrucción. Gracias, señor Casares. Bien, pues ahora, para dar las respuestas o las aclaraciones que considere convenientes, tiene la palabra el señor Ferrando. Bueno, señor presidente, señorías, me perdonarán, pero con la inocencia que me caracteriza por la edad que tengo, yo, después de escuchar a todas sus señorías, creo que el acuerdo es pleno y que esto está resuelto. Pasa la firma. Es decir, en este punto, yo creo recordar que el Real Decreto Ley 15/2018, en el que se anulaba el impuesto al sol y se derogaba el Real Decreto 900/2015, tuvo solamente 2 votos en contra y la abstención del Partido Popular y el voto afirmativo del resto de grupos. Lo primero, y antes de contestar a cada uno de sus comentarios, sí, por lo menos, yo quería trasladarles la satisfacción de que yo al menos
digo, en la inocencia que mi edad me incorpora, ¿no? Por lo menos creo que hay una base de acuerdo para poder trabajar en cosas que creo que todos estaríamos de acuerdo, como son la eficiencia, las renovables y la sostenibilidad. Y dicho esto, pues paso uno por uno y en alguno, pues si me permiten, juntaré en 2 o 3 intervenciones. Primero, con respecto a su señoría, el señor Guitarte. Yo también soy de la España vaciada, soy de Huesca. Y estoy totalmente de acuerdo que en muchos de los casos los desarrollismos por grandes plantas generan puntualmente buenos recursos, pero luego acabamos muriendo de éxito. Y precisamente el autoconsumo, precisamente nuestras propuestas de subastas, por ejemplo, en fotovoltaica, que establecemos 7.500 megavatios, dejamos 2.500 megavatios para el desarrollo en media tensión, para comunidades de energía, para aspectos rurales, para generar capacidad de diversificación, en cierta manera, en aquellas zonas en las cuales no tenemos esa capacidad de fuego que tenemos. Todos conocemos, o al menos los que estamos cercanos, cuáles fueron las medidas de recuperación de la zona y la apuesta por industrias que todos sabíamos que iban a morir, la cementera, la azulejera, y que no podían competir. Creo que todas las regiones tienen capacidades y recursos innatos para poderse aprovechar. Y en este punto, permítanme, señorías, que en el tema rural, nosotros como Fundación hemos puesto encima de la mesa la imposibilidad, a pesar de ser Fundación Renovables, a que no se retire de la superficie agraria útil terreno para generar energía eléctrica. Este país tiene un 30% de la superficie, 15 millones de hectáreas labradas. No podemos perder más capacidad de la que tenemos. Y si algo dije en los criterios de elegibilidad, es que esos criterios, aparte de replicables, aparte de pymes, están pensados para que sean distributivos y que sean aplicables en todas las zonas y en todos los territorios. Yo creo que tanto la domótica, el autoconsumo, la adecuación de las ciudades, la adecuación de los pueblos. Una de las cosas que no me gusta cuando leo la Ley de Cambio Climático, que por supuesto quizás estamos mal acostumbrados, y cuando nos acostumbramos y nos gusta la música de algo, también pedimos que la letra sea tan buena como la música. Y vemos que la preocupación en ciudades tienen que ser más de 50.000 habitantes. Pues usted y yo, señoría, estamos fuera de la ley. Bueno, en Huesca capital estamos ahí tocando, y casi llegamos a los 50.000, pero como tengamos 4 o 5 que en la siguiente pandemia desaparezcan, nos quedamos fuera de la Ley de Cambio Climático. Y yo creo que todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa tienden a reforzar el desarrollo, sobre todo de esa España no concentrada, de esa España, vamos a llamarlo, vaciada. Sin olvidar que las energías renovables sí tienen una capacidad de generación de empleo que no tiene el resto. Cuando hablamos de eólica y hablamos de 1,6 puestos de trabajo por cada 20 megavatios, estamos hablando de generación de empleo continuo, no del montaje y de la estructura. Creo que apostar por la eficiencia, apostar por las renovables, es apostar por la redistribución, no solo a nivel personal, sino también territorial. Y, señorías, si usted analiza todas nuestras propuestas, verá nuestra apuesta decidida a las comunidades energéticas, que, por otro lado, afortunadamente, las directivas europeas, siempre decíamos, cuando estábamos peor, siempre nos quedará Bruselas, y las directivas europeas las desarrollan específicamente en la ley, en la directiva del mercado interior. Creo que todas las propuestas que hemos hecho son perfectamente aplicables, no por población exclusivamente, sino también por territorio. Y ahí nuestro trabajo y nuestro empeño, al menos los que somos de zonas de baja densidad,
es que podamos aprovechar este tipo de recursos. Y enlazo con una pregunta que hacía el representante de López Duralde, en el cual, señoría, cuando decía las minicentrales o las centrales que tienen caducidad, cúmplase la ley. Si algo ha caducado, deja de tener vigor. Y si esa propiedad es pública, la puesta en marcha de esa propiedad pública la podremos sacar a concurso y la gestionará una entidad privada o lo que sea. Pero la propiedad la concesión ha dejado de tener la viabilidad o la propiedad que antes tenía. Tenemos recursos también en zonas, el Pirineo, por ejemplo, de donde yo soy, de muchas centrales que han tardado más de 10 años en revertir la concesión. Propuestas que se han discutido en el Congreso para que la reversión de las concesiones es que es de ley, señorías. No estamos diciendo de que a alguien le quiten, se la expropien. Es que usted se venció la concesión. No me embarre el campo para quedarse 10 años más con la central. Yo creo que este es un punto que todos tenemos que aprender. Por supuesto, el tema de pueblos de emisiones cero, el tema de redes inteligentes, el tema de todo lo que sería la domótica, la digitalización, la capacidad de tener comunicación. Creo que todos es un progreso que ya no depende de las grandes ciudades y tenemos que provocarlo que sea para las pequeñas ciudades. El representante del señor Sabanés pregunta, ¿y cuál serían, creo que también me lo preguntaron por algún otro, cuáles serían las primeras que podríamos hacer? Hombre, nosotros cuando proponemos para un desarrollo de un año y medio, 2020-2021, entendemos después de los criterios de elegibilidad que todas son ejecutables en este periodo. Pero si a mí alguien me dijera, no tengo un duro, ¿qué hago?, pues hagamos aquellas que no necesitan dinero y que solo necesitan actuación y gestión por parte de la Administración. Señorías, lo que no es normal es que yo tarde un día en hacer una planta de autoconsumo y 2 meses y medio en legalizarla. Lo que no es normal es que, en cierta manera, los ayuntamientos no tengan dinero para tener ventanillas únicas. ¿Me explico? Lo que no es normal es que tengamos una reforma eléctrica del año 2013 y, sabiendo que las subastas pueden tener algunas dificultades de salir, no las hagamos. Nosotros pondríamos encima de la mesa aquello primero que no cuesta dinero. El sector renovable no pide subvención. Aún es más. Las subastas que se hicieron en el año 2017, porque las del 2016 salió erróneo el suelo, han provocado en un elemento especulativo, porque el precio de suelo que se fijó es superior al precio que se puede generar con esas renovables. Y, por tanto, se está generando un procedimiento especulativo que no entendámonos, señorías. Un procedimiento administrativo no puede generar elementos transaccionables o elementos especulativos, como está pasando con los puntos de conexión, como está pasando con las subastas. ¿Qué haría yo? Pues trabajar en lo que no me cuesta dinero, agilizar, simplificar. ¿Por qué Alemania tiene más potencia fotovoltaica que España? No será por sol. Pues porque hacer una instalación fotovoltaica no requiere hacer papeleo. ¿Por qué tenemos que tener licencias de obra para instalaciones de menos de 10 kilovatios? En esta propuesta estamos diciendo de liberar todavía más la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. Señorías, el 67% de todas las viviendas son en bloque. Si yo no puedo colocarme un panel en el tejado comunitario porque vivo en un bloque y siempre tengo en contra el del vecino del quinto, tendré que liberar este tipo de propuestas. Y, señorías, no cuesta dinero, solo cuesta mover la actividad y facilitar las cosas. A partir de ahí, pues yo creo que todos lo tenemos claro. Con respecto a los ayuntamientos, no puedo estar, por supuesto, de acuerdo. Lo hemos visto. Nosotros hemos trabajado para ayuntamientos, para ciudades, y nos dicen, tengo dinero pero no me lo puedo gastar, tengo ideas pero no me las puedo gastar, ahora necesitamos dinero y no lo podemos mover.
Y me da igual que sea la ley reguladora de bases del régimen local o la enmienda Montoro o como se llame. Creo que tenemos que liberar y que todos los alcaldes nos están pidiendo que liberemos. Luego, señorías, en sus manos está para liberar lo que estamos diciendo. Con respecto al comentario del señor Miquel, pues efectivamente, en verde y en botella. Si esto es un juego de suma cero y yo pierdo, el otro gana. A partir de ahí no creo en nuestros documentos. Como les decía, la Fundación la componemos personas y por eso podemos decir lo que nos apetece o lo que creemos o lo que consideramos oportuno. Y en ese punto, por supuesto, cuando decíamos, y lo decía también el señor Uralde, claro que hemos perdido más de 10 años. Yo lo que he dicho ha sido la constatación de que España nace con un objetivo que Bruselas ya lo tenía hace 10 años. En nuestras propuestas de la Fundación en el año 2018 y apostando por la electrificación de la demanda, reducíamos al 2030 un 51%. Pero, señorías, lo que no podemos hacer es que si la electricidad permite utilizar renovables, tener un plan nacional integrado de energía y clima con una apuesta del 27% de mix de electricidad en el final. España en los últimos 5 años ha perdido 3 puntos. Teníamos un 25% de peso de la electricidad y ahora tenemos un 22%. ¿Cómo vamos a reducir las emisiones si seguimos pensando en quemarlo todo? Si los números son muy fáciles. Lo bueno que tenemos los que nos dedicamos a la tecnología y a los números es que al señor Sir Isaac Newton la manzana del árbol siempre se caía para abajo. No iba en sentido contrario. A partir de ahí, pues tiene absolutamente toda la razón en lo que estamos hablando. Con respecto al tema de la Carta de la Energía, a mí me gustaría, yo soy ingeniero, soy economista, y dices, hombre, a todos los sitios, pero sí hay algo que es importante. ¿Por qué nació la Carta de la Energía? La Carta de la Energía nació para proteger a inversores que invertían en países fundamentalmente en vías de desarrollo que tenían cambios normativos abruptos. Lo que nadie se pensó es que España haría un cambio normativo abrupto y que acabaríamos en el subdesarrollo de la solvencia jurídica y que los españoles ya nos hubiera gustado ser extranjeros para podernos acoger a la Carta de la Energía y no fallecer en el intento, como la mayoría de los inversores españoles que se quedó con la brocha en la mano. Entonces, yo creo que extrapolar lo que nació con un objetivo para otros objetivos dentro de unos países como la Unión Europea, yo no lo vería tanto como la Carta de la Energía, que por supuesto ha habido utilizaciones, vamos a llamarlo malévolas dentro de ese funcionamiento, sino lo vería como para lo que se hizo, que fue para defender a inversores en países en los que había una inseguridad jurídica. Vuelvo a repetir, ¿quién nos lo iba a decir que la inseguridad jurídica se produciría en un país de la Unión Europea como España? A nivel de arbitrajes, la Carta de la Energía es abierta, creo que son 40 los arbitrajes que España ha tenido. Y a la hora, y lo mencionaba antes el señor Miquel también, desde aquí mi reconocimiento a la ley de cambio climático catalana e incluso a la ley de pobreza energética de Cataluña. Pero también tenemos que tener claro que el decreto más lesivo para las renovables fue en septiembre del 2009 en Cataluña, que impidió hacer ninguna instalación renovable y que afortunadamente pasó a mejor vida a finales del año pasado, después de 10 años de impedir que las renovables se desarrollaran en Cataluña por un decreto de la Generalitat. Aquí lo bueno que tiene tener muchos años, como les decía, es la inocencia que nos caracteriza
y el haber vivido muchas cosas. Y Cataluña, que ha sido especialmente proclive y proactiva en su ley de cambio climático y contra la pobreza energética, ha sido la antítesis de favorecer las renovables. Yo me alegro que ahora ese decreto del año 2009 haya desaparecido, pero todos tenemos que tener en el histórico qué nos acompaña. Con respecto, y me referiré después al tema nuclear, porque obviamente pues los trapos sí, hay que acudir a todos los trapos, ¿no? Con respecto a lo que decía su señoría del Partido Popular, bueno, siempre hemos reconocido que el mejor Real Decreto que hubo en renovables fue el 436, que aprobó el Gobierno del Partido Popular. Pero también es verdad que a partir del año 2012, por la lucha contra el déficit tarifario, fue una máquina de picar carne todos los decretos en contra de las renovables. Todos vivimos las campañas, las renovables son caras o incluso el autoconsumo es para ricos, para insolidarios y en cierta manera que generaba un déficit tarifario. Y a partir de ahí, yo personalmente creo que hay que reconocer todo lo que se ha hecho en positivo. Y cuando se apuesta por crear empleo, pues efectivamente se creó empleo. Pero el sector renovables del año 2012, 13 y 14 perdió el 40% de su empleo. ¿Y sabe, señoría, por qué perdimos 50.000 empleos? Se apostaron porque quedaban 3.000 mineros que había que ayudar. Perdimos 50.000 empleos por una ley de moratoria, Real Decreto Ley 1/2012, que hizo desaparecer el mercado de las renovables. Aquí se ha mencionado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apostar por el vehículo eléctrico para la industria de la automoción. Si las señales que ustedes les dan a los industriales es que lo que fabriquen aquí no lo vamos a utilizar, pues obviamente no lo van a fabricar. Si nosotros estamos apostando por 500.000 vehículos eléctricos, son para que en cierta manera tenga una correspondencia con lo que se fabrique aquí. Si nosotros apostamos por la industria renovable, no es para que se declare una moratoria renovable. Señoría, en aquella época España tenía 3 fabricantes entre los 10 primeros de eólica. Yo trabajaba en uno, en Gamesa. Hoy los 3 son alemanes. Y creo que esto lo tenemos que recordar todos, porque diseñar el futuro es acordar el pasado. Y usted ha mencionado Alcoa, creo recordar. Mire, la interrumpibilidad, afortunadamente bastante recortada, es lo que ha permitido que muchas industrias electrointensivas se manifestaran o se mantuvieran. Pero yo le voy a decir cómo se ha mantenido abierta la industria electrointensiva. Se ha mantenido pagando los consumidores una subvención a la industria. Y si usted analiza cuáles son los costes fijos variables de la tarifa, observará que los consumidores tenemos una subvención, un pago encubierto para este tipo de industrias. Por supuesto que hay posibilidades, contratos bilaterales para poder reducir la electricidad. Por supuesto que lo hay. Lo que tendríamos que ver si con la reforma que se hizo en el año 2013 son posibles. Y, por supuesto, lo que no podemos hacer es estar esperando a ver si tenemos la capacidad parlamentaria suficiente para modificar una reforma eléctrica que, como opinión personal, señoría, le digo que no he visto cosa peor en mi vida. Porque no solo retrasó los movimientos de las renovables, nos convirtió en un producto financiero, porque no se nos pagaba por producir electricidad, sino por tener potencia. Sino que, en cierta manera, reconociendo todas las cosas que se hicieron, creo que hay mucho que entre todos podemos hacer. A ver, que no me vaya dejando. Con respecto... avanzando más rápido. Avanzando, no, que como... Más rápido. Si yo avanzo más rápido. Con respecto a lo que mencionaba su señoría de Vox,
Pues, por supuesto, uno de nuestros leitmotiv es pagar por uso y no pagar por rentabilidad de terceros. Desgraciadamente, España es el país que más parte fija tiene de la tarifa para sus consumidores, el primer país de Europa, fundamentalmente para poder pagar la rentabilidad de activos de terceros. Nosotros estamos a favor de una tarifa monómica y de una tarifa que sea variable. Vamos a ver si lo podemos conseguir, porque eso facilitará que los que tienen generación cerca de su casa paguen menos, como decía su señoría de Teruel, existe. Por supuesto que sí. Con respecto a especuladores de mercado, pues lo he mencionado antes, la mayoría de las especulaciones del mercado vienen por los actos administrativos. Con respecto al plus salarial del teletrabajo, sin ningún tipo de problema. Entre otras razones, el plus salarial ya lo tiene implícitamente en la reducción de tiempo de desplazamiento, en la reducción de costes de desplazamiento y en otras muchas ventajas. Con respecto a la recarga eléctrica, miren, señorías, un vehículo eléctrico, el 90% del tiempo que manejamos un vehículo no hace más de 25 kilómetros al día. La infraestructura mastodóntica de instalaciones de recarga para largo recorrido es algo que es anecdótico en relación con lo que tendríamos que tener la facilidad de recarga en nuestros propios domicilios o en instalaciones colectivas o urbanas. A partir de ahí, intentar resolver o salvar las gasolineras con las electrolineras creo que es agarrar el rábano por las hojas y no considerar cuál va a ser el modelo de negocio. Por supuesto, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio Climático, y nosotros coincidimos con el objetivo de los 5 millones de vehículos eléctricos como negocio ruinoso de gasolineras. Mire, yo lo que tengo muy claro es que 5 millones de vehículos eléctricos equivale a 5 veces la potencia de bombeo que tenemos instalada. Y que mañana el vehículo eléctrico no es solamente para desplazarse, sino para gestionar la demanda. Como decía la Directiva de Renovables, yo tengo derecho a generar, a comprar, a vender y a almacenar energía eléctrica. Por eso apostamos por la electricidad. Con lo cual, a partir de ahí, yo creo que todas las economías que podamos generar en la autonomía del consumidor, bienvenidas sean. Y yo creo que solo me queda hablar del tema de la nuclear. Y yo, antes de hablar del tema del nuclear, me gustaría leerles un párrafo. La generación de energía eléctrica mediante la utilización de energía nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres debido a las peculiaridades inherentes a este tipo de energía, cuyo impacto económico es difícil de evaluar. La sociedad ha de hacerse cargo de una serie de responsabilidades derivadas de los aspectos específicos que inciden en dicha generación, tales como la gestión de los residuos radiactivos generados y el uso de materiales que pueden ser utilizados para fines pacíficos. ¿Saben sus señorías de dónde es este párrafo? Yo se lo voy a decir. Es el preámbulo apartado 3 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en la que dice que la sociedad debe pagar lo que está detrás de la energía nuclear. La energía nuclear ni es competitiva, porque no lo es, y si no, díganme qué país en mercado ha hecho una nueva central, no es generación básica ni gestionable, fundamentalmente porque no es capaz de regular la potencia que tiene, y en cierta manera nos condena a una hipoteca de futuro. Nuestra propuesta es muy clara: no renovar las concesiones administrativas de funcionamiento de las centrales nucleares. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque no las necesitamos. Porque no nos aportan gestionabilidad del sistema. Dicen, y no, nos aportan potencia básica o firme. Claro, esto es lo mismo que decir el primer ladrillo para mí y luego si ya tienes que recortar tú los ladrillos vas pagando la diferencia. Han tenido un funcionamiento absolutamente privilegiado. Solo hay que ver las cuentas o los informes del Tribunal de Cuentas. Cómo empresas públicas como Enresa lleva 14 años, creo recordar, sin modificar el plan de residuos. Cómo
según la ley del año 2012, tenemos que ser todos los consumidores quien paguemos los residuos que unos generan por hacerlo. Señorías, nosotros no apostamos por la energía nuclear. Primero, porque no nos fiamos de ella. Segundo, porque creemos que no es rentable. Y tercero, porque ya estamos cansados de pagar, en cierta manera, lo que no nos corresponde. Más claro no puedo ser. Y en este punto sí me gustaría un elemento adicional. Cuando estamos hablando de la ley de cambio climático, estamos hablando de la emergencia climática y hablamos de transición energética. Señorías, la emergencia y la transición es un oxímoron. Y apostar por la emergencia climática y luego ir al trantrán es hacernos trampas en el solitario. Y creo que entre todos, y digo entre todos, no digo ustedes, señoría, entre todos tenemos la obligación de apostar por lo que genera progreso, por los recursos que tenemos, que no nos olvidemos en este país son renovables. Antes se mencionaba carbón de importación respecto al carbón nacional. Señorías, no se produce electricidad con carbón porque no es rentable, no porque el Gobierno ha dicho que no se genere electricidad con carbón. Quien ha cerrado las centrales de carbón no ha sido el Gobierno, han sido sus propietarios. De hecho, el ministro Nadal, si ustedes lo recuerdan, en Marrakech, cuando una compañía eléctrica dijo que cerraba 2 centrales de carbón, primero dijo que las cerraría el mercado y cuando el mercado las cerró dijo voy a sacar un real decreto anticierre del carbón. Afortunadamente no lo pudo sacar. Entonces, en este punto no le demos al mercado señales que detrás no hay números que sumen. Les decía antes que las manzanas de Newton siempre caían del árbol para abajo. No seamos tan creativos que la manzana vaya del suelo para el árbol, porque entonces la economía no va a crecer. No sé si me he dejado algún punto adicional. Si me lo he dejado es porque ya perdonarán sus señorías, pero no estoy tan Yo creo que ha sido muy completo y además de avance rápido también. Con lo cual... O sea, que no puedo estirarme. No estiren más. Pues solamente, presidente, agradecer la atención, agradecer sus palabras y, por supuesto, yo reitero, ya les digo, por la inocencia de mi edad, me voy con la satisfacción de que no hay tantas diferencias entre los distintos grupos políticos y que pensar en un futuro sostenible, pues a lo mejor hasta es posible. Muchas gracias. Pues en nombre de todos los miembros de la comisión le damos las gracias por la comparecencia, por las explicaciones, por haber traído propuestas que incluso nos ha pasado en un documento. Tenía que haber pasado también a la firma, ya que había cierto consenso para que lo cogiéramos al vuelo, pero seguro que estas propuestas las usaremos para mejorar nuestras conclusiones para la reconstrucción social y económica de nuestro país, que es nuestro objetivo. La siguiente comparecencia es a las 7. Suspendemos la sesión hasta ese momento.